Queridos amigos, M de nuevo aquí para hablar de cosas buenas, de algo que nos hace, creo que a todos, felices, porque para mí comporta decir que para todos ustedes una inmensa alegría y al mismo tiempo alivio y consuelo escuchar, leer, ver a obispos, verdaderos pastores, fieles sucesores de los apóstoles, que llevan los fieles a Cristo, que denuncian con altura, con respeto, con claridad lo que está mal, que guían a sus rebaños y a otros rebaños que no son los suyos, por el único camino que lleva a Dios, que es el de Jesucristo, nuestro Señor, que proclaman, recuerdan las verdades del Evangelio, que enseñan lo que se ha dejado de enseñar o denuncian con lo que enseñan lo que se ha desviado. Son los que ponen luz en la oscuridad, orden en la confusión. Hemos oído, ha habido dos vídeos, uno sobre Monseñor Mustaert de los Países Bajos, antigua Holanda, Monseñor Eleganti en Suiza, y ahora lo que quiero compartir es lo escrito en la carta pastoral por un arzobispo australiano. De hace unos meses fue escrito, pero ahora tengo todo el texto y quiero compartirlo. Este arzobispo australiano lleva el apellido de un santo obispo. Creo que fue el único obispo que se opuso, junto con Santo Tomás Moro, que no era obispo, claro, era el canciller, al déspota y apóstata Enrique VIII, Fisher. Este se llama Anthony Fisher, arzobispo de Sydney, en Australia. Y los otros dos, y él también, dicen, para quien sepa leer, que eso es interlegere, leer entre líneas, interpretar, más de lo que está escrito o dicho. Dicen lo que la prudencia de pastores les permite decir, pero no callan. Los énfasis que yo pondré en la lectura son míos, puramente míos. Bueno, lleva a título la carta pastoral del arzobispo de Sydney, Monseñor Anthony Fisher, OP, es decir, orden de predicadores, es dominico, y se refiere a la última fiesta, en ese momento del 2026, de Corpus Christi, casta pastoral a los sacerdotes, religiosos y fieles de la arquidiócesis de Sydney, 7 de junio de 2026. Comienza así la carta: fuente y culmen de la vida cristiana, así describía el Concilio Vaticano II la Eucaristía. Y así lo ha creído la Iglesia desde sus inicios. En esta gran solemnidad del Corpus Domini de 2026, y mientras esperamos con ansias el Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en Sydney en 2028, celebramos ese misterio del que la Iglesia extrae su vida. Bajo los sencillos signos del pan y del vino, el Señor Jesús nos dona su carne y su sangre, su cuerpo y su alma, su humanidad y su divinidad, todo lo que Él es, todo entregado por nosotros. Pero, ¿qué significa para Dios compartirse a sí mismo con nosotros? Él comparte su amor con nosotros, para que podamos entrar en comunión con el Dios Trino y con sus santos. Así nos hace capaces de amar y servir a nuestras familias y amigos, a nuestros semejantes, incluso a los desconocidos. Él comparte su vida con nosotros mientras experimentamos cómo Él mueve nuestros corazones, animándonos, fortaleciéndonos, convirtiéndonos y consolándonos. Así moldea nuestro carácter, concediéndonos la gracia de ser y de hacer más de lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Él comparte su verdad con nosotros, mientras lo percibimos en la creación y lo recibimos en la revelación. Así, su sabiduría ilumina nuestras mentes, guía nuestra voluntad e inspira nuestras acciones,
incluida nuestra misión hacia la humanidad. Dios comparte con nosotros su amor, su vida y su verdad. Pero nosotros no somos solo espíritus, mentes y voluntades. Somos seres corporales. Y así el Dios que quería compartirlo todo con nosotros se hizo carne, uniéndose a todos los aspectos de nuestra vida humana, corporal, salvo el pecado, y ofreciéndose a nosotros no solo como una idea, un sentimiento o una inspiración, sino como una persona a la que podemos acoger también corporalmente. Él derrama su gracia sobre nosotros y dentro de nosotros, a través de las aguas del bautismo, la unción con el óleo santo en la confirmación, la unión en una sola carne del santo matrimonio y sobre todo en la Sagrada Eucaristía, donde el propio cuerpo y la propia sangre de Cristo son acogidos en nuestros cuerpos y en nuestras almas. La vida litúrgica es una vida que involucra a toda la persona, a través de todos los sentidos. Contemplamos lo sagrado en la belleza de las acciones litúrgicas, en el arte y la arquitectura de la Iglesia. Al contemplar al Cordero de Dios durante la misa o en la adoración eucarística, escuchamos lo sagrado en la palabra de Dios proclamada y predicada, en las oraciones litúrgicas, en los salmos y en los cantos sagrados. Tocamos lo sagrado en el agua con la que se nos asperja, en el sacramento depositado en nuestras manos y en nuestra lengua, en el contacto con nuestros hermanos y hermanas en el signo de la paz. Olemos lo sagrado en el incienso ofrecido como oración y adoración, en el crisma perfumado, en el abeto de Navidad y en las palmas de la Semana Santa. Saboreamos lo sagrado en el pan que se convierte en el cuerpo de Cristo y en el vino que se convierte en su sangre. Todos nuestros sentidos participan en la liturgia y también nuestros músculos. Nos ponemos de pie, nos sentamos, nos inclinamos, avanzamos en procesión y nos arrodillamos. De entre estas posturas físicas, el arrodillarse revela más claramente lo que creemos acerca de Dios y de nuestra relación con Él. La Iglesia nos invita a arrodillarnos, si podemos hacerlo cómodamente desde nuestro banco, a saludar o despedirnos de Cristo presente en el Santísimo Sacramento al entrar y salir de la Iglesia. En Australia se nos invita a arrodillarnos durante la plegaria eucarística, cuando la Iglesia recuerda su historia y nuestro destino, intercede por muchas necesidades, ofrece el gran sacrificio de Cristo al Padre y asiste a la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Iglesia nos llama a arrodillarnos de nuevo en adoración, cuando decimos, he aquí el Cordero de Dios, en acción de gracias, tras la comunión, en la adoración eucarística y en la bendición. También se nos invita a hacer un gesto de reverencia antes de recibir la Sagrada Comunión durante la misa. En la mayoría de los casos, esta reverencia se manifiesta con una profunda inclinación. Sin embargo, muchas personas optan por arrodillarse o incluso por recibir la comunión de rodillas. Se trata de una opción perfectamente válida prevista por el misal actual. Yo aquí tendría muchas cosas que glosar de todo lo que se dijo, pero aquí es como está diciendo, bueno, es así porque así está dispuesto, pero no es lo que debería ser. No lo dice, pero se transparenta lo que está diciendo. Vamos a ver, porque sigue diciendo, durante muchos siglos, arrodillarse ha sido la postura habitual para recibir la Sagrada Comunión en la Iglesia latina. Las balaustradas del altar, que aún existen en muchas iglesias, son un recuerdo de esta costumbre reverente. Así, del mismo modo, nos arrodillamos ante el misterio de la Encarnación mientras recitamos el credo en ciertas fiestas. Recordamos la muerte de Cristo en el Evangelio de la Pasión o veneramos la cruz el Viernes Santo, en momentos de arrodillarse. Podemos perfectamente arrodillarnos para el consentimiento matrimonial,
para la confirmación, para la absolución, para la ordenación, para la profesión religiosa, para las letanías de los santos o para algunas bendiciones. En el Tantum Ergo, que se canta durante la bendición del Santísimo Sacramento, Santo Tomás de Aquino nos recuerda que allí donde nuestros sentidos y nuestro intelecto se ven superados ante un misterio tan grande, nuestra fe y nuestros propios cuerpos deben suplir esa carencia doblando las rodillas. Naturalmente las posturas de oración son en parte una cuestión cultural. Ahora, ¿por qué lo dicen? Vamos a ver. Algunas religiones, y aquí la nota es mía, las religiones cristianas orientales de Oriente, ortodoxas o iglesias de Oriente, prevén que se permanezca de pie o que se realicen profundas reverencias. Es lo que hacen. La Santa Liturgia o Divina Liturgia, que así llaman a la Santa Misa, los de Iglesia Ortodoxa o los orientales, es todo de pie, no hay bancos, es todo de pie, no hay donde sentarse, tampoco sentarse, es de pie. Es la forma de ello cultural, que es el equivalente a nuestro arrodillarnos. Y hacen sin profundas inclinaciones, se doblan casi hasta el piso. Y a veces las personas tienen buenas razones para permanecer de pie o sentarse, pero al menos en el cristianismo occidental, durante los últimos 1500 años, ha sido costumbre arrodillarse, siempre que sea posible, para la oración privada y en el último milenio para la pública. Atención aquí esto, hay quien piensa que arrodillarse es humillante, una actitud servil propia de un esclavo, un signo de desesperación, de arrepentimiento, incluso de odio hacia uno mismo. Lo consideran poco digno de los hijos de Dios o en contradicción con la sensibilidad moderna, de no inclinarse ante nadie. Quizá por este motivo, en algunas iglesias se han retirado los reclinatorios, los arrodilleros, de los bancos y los confesionarios, e incluso se ha pedido a los fieles que no se arrodillen. Advierte, ¿no? Sin embargo, dice, arrodillarse tiene una historia para nosotros. En las Escrituras, arrodillarse significa mucho más que penitencia. Moisés se postró ante la zarza ardiente. Salomón se arrodilló en la consagración del templo. Daniel se arrodilló para orar en la intimidad de su habitación. Los reyes magos se inclinaron profundamente ante el niño rey. Y el salmista nos invita a todos a hacer lo mismo. Entremos, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos ante el Dios que nos ha creado. Salmo 95. En el Nuevo Testamento, arrodillarse ante Jesús es un gesto habitual y nunca humillante. La mayoría de las veces es una postura de súplica, especialmente para pedir curación. El leproso, la mujer con hemorragia que buscan sanación, el padre que suplica por su hijo, el funcionario por su siervo, María que llora la muerte de su hermano Lázaro. A veces es un gesto de agradecimiento, como cuando el leproso agradecido regresó y se arrodilló ante Cristo. La palabra que San Lucas utiliza en ese pasaje es eucaristón, de la que deriva nuestra palabra Eucaristía. Arrodillarse es también una expresión de asombro y adoración, como en el caso de Pedro tras la pesca milagrosa, o de los discípulos en la transfiguración, o de la mujer que unge los pies de Jesús, o de quienes se encontraron con el Señor resucitado. San Pablo resume esta reverencia hacia Cristo en su carta a los Filipenses: en el nombre de Jesús, que se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. La noche anterior a su pasión, Jesús dio ejemplo de una genuflexión eucarística al arrodillarse para lavar los pies de sus discípulos. Y después de habernos dado todo de sí mismo en la Eucaristía, salió a la oscuridad para orar, arrodillándose angustiado y pidiendo a sus discípulos que velaran una hora con él. Cuando hacemos una hora santa, rezando ante el Santísimo Sacramento, o al menos unos minutos santos, podríamos arrodillarnos al menos durante parte del tiempo, como expresión evangélica de agradecimiento y confianza, adoración y asombro,
penitencia y necesidad, pura compañía con Jesús. En esta solemne fiesta del Corpus Christi, en preparación al Congreso Eucarístico Internacional, exhorto a todo nuestro clero, a los religiosos y a los fieles laicos a asistir regularmente a la misa, a prepararse bien para la misa mediante la confesión, observando el ayuno eucarístico de 1 hora, la oración en silencio antes de la misa y la atención al propio corazón durante el rito penitencial. Que no se haga en automático, sino me arrepiento, yo confieso, pecador. A dar gracias dignamente después de la misa, a encontrar el tiempo, el entusiasmo para adorar al Señor Eucarístico durante la misa y fuera de ella, a participar en las devociones parroquiales, como la adoración, la bendición, las procesiones, a reflexionar sobre cómo poner en práctica y compartir con el mundo exterior lo que habéis recibido en la Eucaristía. Pido además al clero de nuestras parroquias que sean generosos a la hora de abrir nuestras iglesias durante más horas cada día, tal y como solicitaron nuestros fieles, que ofrezcan al menos 1 hora santa cada semana en cada parroquia y que colaboren con las parroquias vecinas para aumentar las oportunidades de oración ante el Santísimo Sacramento, incluida una capilla de adoración perpetua en cada decanato, no en la diócesis, en cada decanato. Que reflexionen con su comunidad sobre otras formas en las que podríamos fomentar un espíritu más orante, centrado en Cristo y misionero en nuestros corazones, en nuestros hogares y nuestras parroquias. Que restablezcan los reclinatorios en todas las iglesias donde falten, a ponerlos de nuevo. Enseñar a los fieles las posturas adecuadas según lo establecido en las rúbricas de la liturgia y animarles a adoptarlas en el culto y en la oración privada, para que nuestros cuerpos apoyen y expresen lo que hay en nuestros corazones en sus actos de devoción. El cuerpo sigue al espíritu. Nos arrodillamos en adoración o en acción de gracias para implorar misericordia y sanación. Pero Dios no nos deja de rodillas indefinidamente. Él nos levanta y nos envía. Isaías se arrodilló con temor reverencial ante el trono de Dios y oyó las palabras: ¿a quién enviaré? Luego, para su gran asombro, se encontró respondiendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pedro cayó de rodillas ante el Señor y se le dijo: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. En Emaús, los 2 discípulos reconocieron al Señor en el partir el pan. Inmediatamente después de aquella Eucaristía, se levantaron y regresaron a Jerusalén para proclamar a Cristo resucitado. En la ascensión, los discípulos se postraron en adoración ante Cristo y se les dijo que se levantaran y se pusieran en camino. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. La adoración y la misión están indisolublemente unidas. La oración eucarística es la vida eucarística. Nos arrodillamos para reconocerlo y luego nos levantamos para darlo a conocer. Señor, concédenos la gracia de recibirte con reverencia, de adorarte sinceramente y de servirte con un corazón renovado. Con mi bendición en esta hermosa fiesta, vuestro en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Arzobispo Anthony Fisher. Todo dicho, arrodillarse y a poner de nuevo reclinatorios y arrodilleros. Alabado sea Jesucristo.